Días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Gusto de verlos. Y abran sus Biblias en Judas 25. Judas, abran su Biblia en Judas, solo la van a abrir y ahí están en Judas. Solo son 25 versículos. Vamos a estudiar el versículo 25 esta mañana. Pero antes de comenzar, quiero leerles una oración que en mi estimación refleja la gloria de Dios. Dice así, esta oración. El título de la oración es La grandeza de Dios. Grande eres, Señor, y digno de alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Nunca podremos descubrir tu grandeza como nuestro Dios. No podemos comprenderte plenamente, todopoderoso. ¿Quién puede proclamar tus maravillas? ¿Quién puede darte toda la alabanza que mereces? ¿Quién es un Dios como tú, majestuoso en santidad, asombroso en gloria, que hace maravillas? ¿Quién en la tierra puede compararse a ti, oh Señor? ¿Quién entre las criaturas del cielo es igual a ti, oh Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién es un Dios poderoso como tú? ¿Quién puede compararse a ti en tu fidelidad que abarca todo lo que haces? Entre los llamados dioses no hay ninguno como tú. Nadie puede hacer obras como las tuyas, porque tú eres grande y haces cosas maravillosas. Solo tú eres Dios. No hay criatura que tenga un brazo como el tuyo, o pueda tronar con una voz como la tuya. Tú eres Dios y no hombre. No tienes vísceras de carne y no ves las cosas como las ve el hombre. Tus días no son como los días de los hombres, y tus años no son como los años de los hombres. Como el cielo es más alto que la tierra, así son tus pensamientos sobre nuestros pensamientos y tus caminos sobre nuestros caminos. Todas las naciones son como una gota de agua en un cubo, o tan pequeñas como el polvo en una balanza. Pesas los continentes como si fueran las partículas más pequeñas. Para ti su enorme sustancia es como nada. Son juzgados por ti como menos que nada, y todo es vanidad. Esta oración la escribió el puritano Matthew Henry y demuestra un profundo e íntimo conocimiento de quién es Dios. Plasma con palabras que apenas pueden expresar en su totalidad la grandeza de Dios. Hoy, hermanos, estamos llegando al sermón número 16 de la serie La Invasión, y este es el último sermón expositivo de la carta, que hemos estado predicando por alrededor de un año más o menos. Y estoy súper emocionado por eso, porque es la primera vez que hago tal cosa. Y estoy agradecido con el Señor y creo que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. A pesar de que es una carta que es muy gráfica, ha sido de bendición porque nos ha equipado para poder identificar a los falsos maestros. Y hoy vamos a estudiar el versículo 25, así que véalo conmigo. Y este versículo 25 dice así: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por los siglos. Amén. Esta es mi proposición para ustedes esta mañana. Que Dios es merecedor de la más alta alabanza de parte de los creyentes, pues Él y solo Él es su Salvador, por medio de la obra redentora de Jesucristo, preservándolos por medio de su poder, garantizándoles que disfrutarán de la eternidad en la misma gloriosa presencia de Dios, su Salvador. Mi bosquejo es el siguiente. Tengo 4 puntos. La exclusividad del Dios Salvador. La exclusividad del Dios Salvador.
Punto número 2, la obra salvífica y el señorío de Cristo. La obra salvífica y el señorío de Cristo. Punto número 3, las excelencias de Dios. Las excelencias de Dios. Y punto número 4, desde la eternidad hasta la eternidad. Y antes de empezar mi exposición del versículo 25, déjenme recordarles lo aprendido el domingo pasado en el versículo 24. Y esto es importante, pues tanto el versículo 24 como el versículo 25 forman parte de un mismo pensamiento, de una unidad de pensamiento. Esta es conocida como la doxología. Es más, creo que si dice su Biblia, dice bendición arriba antes de estos dos versículos, del 24 y el 25. Eso es doxología. Y doxología es la admiración y es la expresión, mejor dicho, de admiración, amor y alabanza hacia Dios, exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. Eso es doxología. Y la doxología, la palabra doxología, es una palabra griega compuesta de dos palabras. Doxa significa gloria y logos significa hablar. Así que doxología lo que quiere decir es hablar cosas gloriosas. Eso es lo que doxología significa, hablar cosas gloriosas. Y obviamente esto solo acerca de Dios, ¿verdad? Solo a Él se le pueden atribuir estas cosas gloriosas. Entonces, para resumir lo que aprendimos en el sermón anterior, el del domingo pasado, diríamos que, porque esto es parte de la doxología, ¿okay? Es parte de la doxología, diríamos que ante el peligro que presentan los falsos maestros, Dios, por medio de su poder, nos protege de caer y nos garantiza que disfrutaremos de su presencia por la eternidad. Esto es parte de la doxología. Judas aquí está terminando su carta en alabanza a Dios, en adoración a Dios. Y comienza desde el versículo 24, eso es lo que estoy tratando de decir. Desde ahí comienza la alabanza al Señor. Es por tu poder que nos preservas. ¿Ok? Entonces ahora sí, vayamos al versículo, al punto número 1. La exclusividad del Dios Salvador. Nos vamos a enfocar en la frase del inicio del versículo que dice, véalo ahí conmigo, que dice, al único Dios nuestro Salvador. Tengo que comenzar diciendo que algunas traducciones incluyen la frase y sabio, especialmente si usted tiene la Reina Valera, incluye esa palabra, y sabio. Pero la mayoría de los manuscritos no la incluye. Se cree que fue añadida por escribas influenciados por Romanos 16:27, que dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Esta es otra doxología. Pero los manuscritos más antiguos y la gran mayoría de ellos no contiene esa palabra. Y sabio. Así que si no la menciono, usted sabe por qué es, porque no está en los manuscritos más confiables. Ok, ya he dicho esto en el pasado, pero creo que es bueno decirlo de nuevo, porque es bueno siempre recordar esto. Estas diferencias, hermanos, acerca de esta palabra no está en este manuscrito, esta otra palabra sí está, pueden causar cierta preocupación en algunos creyentes, decir, bueno, puedo confiar en la palabra de Dios. Y quiero decirle a usted con toda certeza, viéndolo a los ojos, que puede confiar en la palabra que tiene en sus manos, en la traducción que tiene en sus manos. Es una buena traducción. Puede confiar. Estos errores, entre comillas, no son errores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando inspiró a Judas a escribir, lo escribió correctamente. Fueron las copias que se hicieron después de ese manuscrito original que fue añadido. ¿Okay? Entonces, confíe en la traducción que tiene en sus manos. Es una buena traducción. Es una muy buena traducción. Ahora, la palabra único, regresando al versículo 25, la palabra único está describiendo a Dios. Esta palabra está describiendo a Dios y en el griego original monos tiene la idea de
ser algo o alguien único en su clase. Alguien único en su clase. No hay otro, es lo que quiere decir esa palabra. Es Él solo, expresando así de manera superlativa la exclusividad de Dios en todo, en todo. Pero en este pasaje, como Salvador, Él es el único Dios Salvador. Judas está haciendo uso de una confesión judía conocida como el Shema. Su nombre es el resultado, Shema, es el resultado de la transliteración de la palabra en hebreo Shama, que significa escuchar. La historia nos dice que los judíos recitaban el Shema por las mañanas y por las noches en las sinagogas todos los días. Esta confesión judía es tomada de Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel. La palabra oye es Shema en hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Judas está haciendo, el punto es este, que Judas no se está inventando algo, sino está diciendo algo que para los judíos ya era natural. Era normal, el Shema. ¿Okay? Eso es importante saberlo en nuestro contexto para poder entenderlo. En la mente de los judíos, Dios es uno, es único. No existe otro en su categoría. Él es el único Dios de verdad. Los demás dioses son el producto de la imaginación humana. Y esto es lo mismo el día de hoy. Y lo será por siempre. Nunca existirá otro Dios aparte de Jehová. Quiero hacer una nota al respecto acerca de la Trinidad, la unidad en la Trinidad. Como ya he dicho, en la mente de Judas, Dios es uno. Y esto no contradice la doctrina de la Trinidad como algunos argumentan. Consideremos lo siguiente. Judas ya nos ha hablado de la Trinidad en su epístola. Observemos los pasajes. Vaya conmigo ahí a los pasajes 20 y 21 de Judas. Dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En este pasaje, hermanos, vemos a la Trinidad. Los pasajes 20 y 21. Orando en el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, este es Dios el Padre, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Este es mi punto. Judas está diciendo que Dios es uno. Judas es un judío, pero al mismo tiempo está reconociendo que existe una Trinidad. No se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Él sabe que Dios está en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También es interesante notar que el tema en estos versículos que acabo de leer, del versículo 20 al 21, es la perseveración de los santos, como ya lo habíamos estudiado. Así que podemos ver que cada uno de los miembros de la Trinidad lleva a cabo un rol, una función específica. Entonces, les explico esto porque pareciera, o algunos argumentan, que el mismo Judas está diciendo que no existe la Trinidad cuando eso no es cierto. El mismo Judas, se lo acabo de demostrar, sabe y entiende que Dios es uno en tres personas. ¿Ok? Ese es el fin de la nota. Volviendo al versículo 25. Al único Dios, Judas le recuerda a su audiencia que Jehová es exclusivo y también que es su Salvador. Véalo allí conmigo en el versículo 25 de Judas. Al único Dios nuestro Salvador. Judas le atribuye el título de Salvador a Dios el Padre, pero quien lleva a cabo la redención es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Él es llamado Salvador 24 veces, Jesucristo. Pero también Dios el Padre es llamado Salvador aproximadamente unas 8 veces. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de cómo le llaman a Dios
a Dios el Padre Salvador. 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Estos son solo dos ejemplos, pero es claro que en ambos Pablo llama a Dios el Padre Salvador. Y esto es porque esta es la naturaleza de Dios el Padre. Y Él juega un rol en el plan de la redención. Si puede ir conmigo a Tito, capítulo 3, vamos a ver y observar los versículos 4 al 6. Tito 3, 4 al 6. Hermanos, la obra redentora de la humanidad fue planeada y llevada a cabo por la Santísima Trinidad. Y esto era sabido por los autores bíblicos. Y es por eso que le atribuyen a Dios el Padre el título de Salvador, porque lo es. Veamos en Tito 3, 4 al 6, cómo lo describe de manera muy clara. Dice Pablo escribiéndole a Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Pablo está diciendo que Dios, el Padre, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo notó? ¿Ya notó a la Trinidad ahí? Dios el Padre se le atribuye el título de Salvador, pues Pablo reconoce que fue la manifestación de su bondad que nos salvó, y esa manifestación fue la encarnación de Jesucristo en el tiempo establecido por Dios. Aquí vemos a Dios el Padre como el que planifica la redención. El Espíritu Santo está en esos mismos pasajes. Él lleva a cabo el lavamiento de pecados y la regeneración. Nos hace una nueva creación en nuestro espíritu. Es decir, Él, el Espíritu Santo, es el responsable de hacernos nacer de nuevo. Y 3, Jesucristo, por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario. Para decirlo en otras palabras, hermanos, Dios es el autor intelectual, Dios el Padre es el autor intelectual de la salvación de los creyentes. Jesucristo es el autor material de la salvación de los creyentes. Y el Espíritu Santo es quien aplica la salvación a los creyentes. Cada uno de ellos juega un rol en particular en la redención. Pero los autores bíblicos le llaman a Dios el Padre, Dios nuestro Salvador, porque Él es el que planificó, junto con la Trinidad, planificó la redención. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Regresemos allá al versículo 25. Que Dios el Padre es el único Salvador de los creyentes. Es decir, hay exclusividad. No existe la posibilidad de otro Salvador. No la hay. Es solo Dios quien puede salvar. La salvación es exclusivamente por medio de la obra de Jesucristo. Por medio de la obra de Jesucristo. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Punto número 2. La obra salvífica y el señorío de Cristo. Y aquí nos vamos a enfocar en la siguiente frase del versículo 25 de Judas, que dice, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Siguiendo con esta idea de exclusividad en la salvación, quiero mostrarles primero que esta se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Y luego veremos la obra redentora de Jesús. Veamos algunos pasajes que claramente demuestran la exclusividad de la obra salvífica en Jesucristo. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vea la exclusividad. Él, porque Él está explicando el versículo que es Cristo, no nadie más, no otro Jesús, este Jesús, Él. Casi puedes ver tú en la narrativa como que lo estuviera apuntando, porque Él salvará a su pueblo. Es muy exclusivo, es muy específico. No son ideas generales, vagas, sino específicas. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Note la exclusividad, la salvación es solo para los que creen en el Hijo de Dios. Así que lo contrario es verdad. Si alguien cree que será salvo por algún otro medio o persona, no lo será. Está perdido porque es solo el que cree en Él. Esa es exclusividad. El lenguaje de la Biblia, hermanos, es exclusivo. No es inclusivo, es exclusivo. Es solo Cristo. No puedes leer estos pasajes y terminar creyendo que una persona puede llegar a la salvación por algún otro medio. Es imposible. Y escucha este otro pasaje, Juan 14:6. Creo que este es el golpe certero al argumento que todos conocemos. Oh, puedes llegar al cielo de muchas maneras. ¿Ok? Si lo han escuchado, me imagino. No, escucha esto. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Eso es exclusividad. Si eso no es exclusividad, no sé leer el idioma español. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ve el lenguaje de exclusividad, no es que tú puedes ser salvo siguiendo a María o a Buda o a cualquier otra. No existe salvación fuera de Cristo. Es Cristo, punto. Es exclusivo. Nuestro Salvador es exclusivo. Así se presenta Él en las Escrituras, con exclusividad. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro Cristo para ser salvos. Y si llevo esto un poquito más allá, hermanos, no hay otro Cristo fuera del Cristo que las Escrituras describen. No hay otro Cristo fuera del Cristo que las Escrituras describen. Es decir, si alguien dice ser cristiano y está siguiendo un Cristo que es el producto de su propia imaginación, no es el Cristo de las Escrituras. Porque el Cristo de las Escrituras es exclusivo. Es decir, tú no tienes el derecho, yo no tengo el derecho de cambiar el Cristo de las Escrituras. Es Él y solo Él. Es por eso, hermanos, la necesidad imperativa de ser fieles a la palabra de Dios. Porque en el momento, escucha, en el momento que cambias al Cristo de las Escrituras, o incluso lo puede llevar más allá, en el momento que cambias la Escritura tal y como está, ya no estás cambiando al único Dios. Al único Dios. Es importante, no hay otro. No hay otro. Hoy hay muchos falsos cristos. Hay muchas falsas iglesias bajo el banner, bajo el título de cristianismo. Pero no son cristianos. No son cristianos. Los mormones, la iglesia de Jesucristo, y no son cristianos. Completamente antitético al Cristo que está aquí en la Escritura. Completamente contrario. Los testigos de Jehová,
completamente contrario al Cristo que encontramos en las Escrituras. No podemos cambiar, hermanos. Los católicos, la Iglesia Católica Romana, no son cristianos. Es un Cristo completamente antitético a lo que dice la Escritura. Así, con ese lenguaje se presenta Cristo. Así, con ese lenguaje se presenta a Dios. Hay exclusividad. No hay salvación fuera de Cristo. No existe. Tú no puedes salvarte por medio de tus obras. No solo Cristo, sino los medios. Las personas hoy en día, y creo que siempre lo han pensado así, han pensado en ser salvos por lo que hacen, por obras. Pero tú no puedes salvarte por tus propias obras. Tus obras, lo mejor que tú puedes hacer, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie es capaz de ser salvo aparte de la obra salvífica de Cristo. Esta es la exclusividad de Dios en la salvación. Veamos ahora, en este mismo punto, su obra redentora con un poco más de detalle. Esta obra redentora es una de las doctrinas más fascinantes para el creyente y también es vasta en su contenido. Contiene muchos elementos, pero en esta exposición trataré su muerte penal sustitutiva. La muerte penal sustitutiva. Yo sé que es un título un poquito complicado, pero esta es la doctrina del intercambio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Estamos viendo la obra en específico, la obra redentora de Cristo. Y es el intercambio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esta obra se dice que es penal, pues lleva a cabo un castigo. Eso es lo que significa penal. Lleva a cabo un castigo por infringir o quebrar la ley de Dios. Hagámonos algunas preguntas. ¿Quién merece ese castigo por quebrar la ley de Dios? Tú y yo. Esa es la respuesta. Tú y yo. Si preguntáramos, ¿cuál ley hemos infringido? La ley de Dios. La ley que está expresada en su palabra. Tristemente hemos quebrado esa ley. Esa es nuestra naturaleza. ¿Y por qué sustitutiva? Jesucristo murió en lugar de pecadores como tú y como yo, pecadores que Dios el Padre eligió en la eternidad pasada. Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de la muerte sustitutiva de Cristo, dice, Él mismo, es decir, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La palabra sanados ahí es sanados del pecado. Ese es el contexto. No está hablando de sanidad física, sino está hablando de la sanidad del pecado. Ese es el contexto. Al hacer este gran intercambio, nuestro Señor Jesucristo propició, es decir, satisfizo la ira santa de Dios en contra de su pueblo. Y esto es hermoso, hermanos, porque ya no hay más ira en contra de los pecadores redimidos. No existe. Dios ya no está airado contra ellos, pues sus pecados fueron pagados en su totalidad por Jesucristo en la cruz del Calvario. No fue que Jesús pagó el 99.9% de tus pecados como creyente. Pagó la totalidad de ellos. La totalidad de ellos. No hay cuenta pendiente. El creyente no tiene una cuenta pendiente. Hermanos, y eso es hermoso. No tiene cuenta pendiente delante de Dios. No por algo bueno que hayamos hecho, sino por esa obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Hebreos 2:17. Por tanto,
Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso. Está hablando de Cristo, el autor de Hebreos, y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Propiciación es apaciguar la ira de Dios. Es decir, la muerte de Cristo satisfizo a Dios. Dios puso a Jesús en la cruz del Calvario y su muerte pagó por los pecados de su pueblo. Y Dios dice, está bien, le satisfizo. La deuda está pagada. Por eso Cristo pudo decir al final de su muerte, ¿qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan? Consumado es. En griego, esa palabra significa la deuda está pagada en su totalidad. Esa es la obra. Estoy explicándole lo que el texto dice. Vaya conmigo otra vez al texto 25, al versículo 25. Dice, al único Dios nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio. Este es el medio. Jesucristo. Es la obra redentora de Cristo a favor de nosotros. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el lenguaje es abundante, constante. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Esa es la obra. Esa es la obra salvífica ordenada por Dios el Padre, llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Evidencia tras evidencia nos muestra y nos deja claro que el medio usado por Dios el Padre para reconciliarnos con Él, Cristo, es Cristo. Ahora note allí en el versículo 25 que no solo dice por medio de Jesucristo, sino le añade el título Señor. Y esto es importante en nuestro contexto, pues Judas ya nos ha dicho que los falsos maestros no consideran a Jesús como su Señor. Es decir, no están bajo su señorío, no se someten a sus mandamientos. Pero por el contrario, para los creyentes redimidos, Jesús no solo es su Señor, no es solo su Salvador, sino también su Señor. Y se someten a sus mandamientos. Señor significa amo. Y donde hay un amo, siempre hay un esclavo. Donde hay un amo, siempre hay un esclavo. Y Cristo se presenta una vez más en su palabra como Kurios, nuestro Señor. Kurios, amo, dueño, eso es lo que significa. Y si siempre hay un amo, hay un dueño, siempre hay un doulos, un esclavo. Nosotros somos esos esclavos. Y los esclavos de Cristo se someten al señorío de Cristo. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, obedecen mis mandamientos. Eso es lo que hace un esclavo de Cristo. Obedece los mandamientos de Cristo. No los mandamientos de acuerdo a ti, no lo que tú crees que dice, lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice. Acuérdate, en el momento que lo cambias, estás cambiando la exclusividad de Cristo revelada en su palabra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto solo lo hacen los creyentes, los que viven bajo el señorío. Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la idea, hermanos. El creyente tiene a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Señor. Y estoy enfatizando en esto porque actualmente hay muchas iglesias que creen
que Jesús es solo tu Salvador, pero no necesariamente tu Señor. Y eso no puede ser así. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Si Cristo no es tu Señor, si tú profesas ser creyente y no te sometes a la voluntad expresada en su palabra, Jesucristo no es tu Señor. Porque esto es los que guardan sus mandamientos, estos son los que viven bajo el señorío de Cristo. Ahora, no estoy hablando de perfección, ni estoy hablando de una vida sin pecado. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero el patrón, la característica en el creyente es que persigue y busca, tiene una vida y persigue obedecer a su Dios. El señorío de Cristo no es opcional para los creyentes, sino que más bien es la evidencia de que han sido salvados por Él. Y ahora estos buscan obedecerle, pues consideran un deleite sus mandamientos. ¿Escuchó eso? Los cristianos consideran un deleite los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos no son difíciles. El creyente, como buen esclavo, disfruta estar bajo las órdenes de su Señor, de su amo, y se deleita en vivir bajo su señorío. Para el cristiano, hermanos, para el verdadero cristiano, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido cambiado de adentro hacia afuera por el poder del Espíritu Santo, aquel que ha sido pasado de muerte espiritual a vida espiritual, para ese hombre o mujer, los mandatos escritos en la palabra de Dios no son gravosos, a lo mejor dice su versión. No son difíciles. No son difíciles. Así que ya hemos visto la exclusividad de Dios como Salvador, la obra salvífica y el señorío de Jesucristo. Veamos ahora mi tercer punto. Las excelencias de Dios. Véalo ahí conmigo una vez más en el versículo 25 de Judas. Nos enfocaremos en la frase que sigue, que dice gloria, majestad, dominio y autoridad. Ahora, hermanos, estas palabras que describen a nuestro Dios no están dichas en un vacío o fuera de un contexto. Judas dice estas palabras que expresan la grandeza de nuestro Dios a la luz del versículo 24. Por eso lo mencioné al principio. Y lo que hemos estudiado hasta ahorita del versículo 25. Lo que quiero que usted vea es que por lo que dice el versículo 24 y lo que hemos estudiado del versículo 25, Judas explota con esta alabanza. Esto que Judas nos acaba de decir le parece maravilloso. Le parece algo hermoso y explota en esta alabanza. A Él sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Estas son sus excelencias. Y Judas, al mencionar solo 4 de ellas, no pretende que sea una lista exhaustiva, sino más bien una lista descriptiva. Es decir, esta lista describe todos los atributos o excelencias de Dios. Veamos la primera que menciona Judas. Véala ahí conmigo. Gloria. Esta palabra habla de su esplendor, belleza, magnificencia, resplandor brillante, trascendencia, santidad. De hecho, hermanos, la gloria de Dios es la manifestación de todas sus perfecciones y atributos. Solo la gloria de Dios es la manifestación de todas sus manifestaciones y atributos. Eso es lo que lo hace habitar en luz inaccesible, como le dice Pablo a Timoteo. Es así de radiante nuestro Dios. Salmo 113:4 dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos.
Es hermoso ver cómo este hombre, después de haber contemplado quién es Dios, estoy hablando de Judas, salta y explota con esta alabanza. Hermanos, eso es lo que causa el conocer las excelencias de Dios. Eso es lo que causa el saber lo que Cristo hizo a favor de pecadores como nosotros. Nos debería esto de llevar a esa explosión de alabanza hacia Dios. Vea conmigo el segundo atributo que Judas expresa, majestad. En griego, megalosune. Esta palabra significa grandeza. Y aquí tomamos el término mega para referirnos a algo sumamente grande. Esto habla de su estado de realeza, importancia, como rey del universo, de su preeminencia, de su eminencia, de su excelencia, de su gran dignidad, de su esplendor, de su belleza, de su honor, de su sublimidad, de su divinidad. Isaías 2:10 dice, métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Esto es algo terrible. El siguiente es dominio, kratos en griego. Este atributo comunica la realidad del poder controlador que Dios es. Esto es poder supremo. Esto es fuerza dominante para reinar, autoridad absoluta. No hay quien pueda resistirla. Esto es ser soberano. Salmo 103, 20 al 22 dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles poderosos en fuerza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Eso es dominio. El salmista está apuntando el poder de los ángeles y dice, estos obedecen al Señor. Esto es dominio. Bendigan al Señor ustedes sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Y el último de la lista que Judas nos presenta es autoridad. Autoridad. Exousia. Hermanos, esta excelencia de Dios apunta a la realidad de que Él tiene el derecho de tener dominio sobre su creación. Él tiene la autoridad intrínseca. Es decir, a Él nadie nunca le ha otorgado autoridad. Déjenme leer este ejemplo. Yo como pastor tengo una autoridad delegada, es decir, el Señor me ha dado una autoridad dentro de la Escritura. ¿Okay? No es mi autoridad, se me fue dada, por eso se dice delegada. Si usted está en alguna posición en su trabajo, usted tiene cierta responsabilidad que fue delegada o cierta autoridad que le fue dada. ¿Okay? El presidente de Estados Unidos tiene cierta autoridad que el Congreso le ha dado, ¿verdad? Dios, hermanos, la autoridad de Dios no es de esa naturaleza. A Él nadie le ha dado autoridad. Es intrínsecamente su autoridad. Él es autoridad. Él no tiene autoridad. Él es autoridad. A él nadie tiene que, a nadie tiene que pedirle permiso porque es Dios. Él es autoridad. Esta realidad de su autoridad pone en perspectiva correcta de quién está en control de todo lo que sucede en su mundo y con su creación. No existe tal cosa como lo que se dice dentro del evangelicalismo. Permítele a Dios que usted llene el espacio. Permítele a Dios que haga. No, tú no le permites nada a Dios. Tú no tienes tal poder. Notaste, acabo de expresar lo que dice Judas. Él es glorioso, es majestuoso, es dominio. ¿Y tú le vas a permitir hacer algo a Dios? Pregunto, es imposible. No existe tal cosa. No, tú ni nadie dan permiso a Dios de ejecutar su voluntad. Él posee en sí mismo la autoridad de hacer lo que le plazca.
Quiero probarte esto. Ve conmigo a Daniel 4. Daniel 4, versículo 34 al 37. Quiero que tus ojos lo vean. Es impresionante el lenguaje que utiliza la palabra de Dios, que por alguna razón ignoramos. Pero no podemos darnos ese lujo, hermanos, de ignorar esto. No podemos. De lo contrario, no estaremos dándole la gloria que Dios merece, ni la alabanza que se le debe a Él. Daniel 4, 34 al 37 dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Acuérdate, este es un rey pagano. ¿Ok? Este es un rey pagano. Este no es un creyente. Es un rey pagano. Y mira lo que él dice. Porque su dominio es un dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Es decir, para siempre. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y tú dirás, sí, si ves solo en el ejército del cielo, no, sigue leyendo. Y entre los habitantes de la tierra. Y mira lo que dice, nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Ninguno puede decirle tal cosa al Señor. ¿Por qué? Porque tiene dominio, porque es soberano, tiene toda la autoridad. Versículo 36, en ese momento dice Nabucodonosor, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo. ¿Sí ves lo que produce el reconocer las excelencias de Dios? Después de que él ha exaltado quién es Dios, este hombre pagano ha dicho verdades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermanos, esto es hermoso. Esa es la autoridad de nuestro Dios. Eso es lo que Judas nos está comunicando aquí en el versículo 25. Salmo 29 es un salmo hermoso que habla acerca de la gloria de Dios. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá su pueblo con paz. Este salmo culmina con la imagen de Dios como rey de todo, sentado en el trono, una imagen que representa la autoridad sobre la naturaleza, sobre la historia. A Él se le debe de pagar gloria. A Él se le debe gloria. Eso es lo que significa tributar. Al principio de este salmo, tributar es un impuesto. Tributo. Es lo que usted le da al IRS en estos días. Es lo que usted tiene que pagarle al IRS. Y usted no le puede decir al IRS, no te pago.
porque es un tributo, es algo que usted le debe. Bueno, hermanos, no solo el creyente, toda la creación le debe gloria a Dios. Creyentes o no creyentes, le deben gloria a Dios. Así de majestuoso es Él, así de grande, así de excelso. El no creyente ciertamente va a ir al infierno por no arrepentirse de sus pecados, pero su mayor pecado es no darle gloria a Dios, porque se le debe a Dios. Eso es lo que a Él se le debe. Quiero pasar a mi cuarto punto y con esto terminamos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Es la última parte del versículo 25. Antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. A Judas, al parecer, le gustan las triadas. Para aquellos que hemos estado estudiando toda esta carta por varios meses, nos hemos dado cuenta que siempre nos ha dado ejemplo Judas de tres. Y al final de esta no es la excepción. Y lo que quiere expresar con esta es tiempo. Véalo ahí conmigo. Dice, antes de todo tiempo, eso es el pasado. Ahora, esto es el presente. Y por todos los siglos, eso es el futuro. 3 ejemplos. Pasado, presente y futuro. Y note que Judas no le está atribuyendo esto a Dios. Judas solo está declarando esta gran verdad. Dios siempre ha estado y estará en completo control. No existe un milisegundo en la historia de la existencia y aún antes de esto donde Dios no haya estado en total dominio. Es por siempre. Judas termina con un gran amén, esta carta. Que no es nada más y nada menos que una expresión de afirmación rotunda a lo dicho anteriormente. Hermanos, ¿podemos decir nosotros amén en esta mañana? Ante las verdades que hemos escuchado acerca de nuestro Dios. Para ir concluyendo, leamos juntos la doxología, hermanos, juntos. De Judas 24 al 25, leámoslos todos juntos. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todos los tiempos y ahora y por los siglos. Amén. Al principio de mi mensaje les di mi proposición. Déjenme leerla una vez más. Dios es merecedor de la más alta alabanza de parte de los creyentes, pues Él y solo Él es su Salvador, por medio de la obra redentora de Jesucristo, preservándolos por medio de su poder por medio de su poder, garantizándoles que disfrutarán de la eternidad en la misma gloriosa presencia de Dios, su Salvador. Espero haber demostrado eso el día de hoy. Y como conclusión, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son dignos tanto de tu admiración como de tu temor. De tu admiración, pues su gran poder te garantiza que tu salvación es segura, que no caerás. Te presentarás sin mancha delante de su gloria y experimentarás gozo eterno. Y temor a Él, pues Él es el único Dios verdadero y esa exclusividad demanda de tu entrega y lealtad total únicamente a Él, pues Él es glorioso e incomparable. Su grandeza y majestad son exclusivas. Nunca ha existido alguien que posea tales atributos, que desde siempre ha gobernado con autoridad a su creación y lo hará así por toda la eternidad. Un ser tan poderoso y santo y temible no te mostró la justicia que merecías, sino la misericordia que no te merecías. La respuesta apropiada ante tales excelencias es el temor y la admiración por medio de tu lealtad y obediencia eterna. Todas nuestras acciones, pensamientos deben tener el propósito de glorificar a nuestro Señor y Salvador. 1 Corintios 10:31
Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y un sermón no es un sermón sin aplicación. Así que denme 2 minutos para darles la aplicación. Y la aplicación, como ustedes ya saben, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo obedezco lo que acabo de escuchar? Porque si solo escuchas esto, es solo información. No, pero Dios demanda una respuesta de ti. Demanda una respuesta de ti. Entonces, la aplicación es cómo obedezco a lo aprendido hoy, es esta. Pregunta, ¿vives a la luz de la verdad de lo que dice el texto de Dios como Dios único, exclusivo? ¿Vives a la luz de esa verdad? Es decir, ¿es Dios tu único Dios? Medita, examina, piensa. ¿O hay ídolos en tu vida que compiten por el amor de Dios? Si hay algo o alguien que tome tu mente y tu tiempo en lugar de Dios, ese es un ídolo. Ese es un ídolo. Dios no puede estar compitiendo. No puede estar peleando por tu atención. Esto que hemos aprendido hoy y el saber que Él es único y demanda exclusividad, debe de ayudarnos a pensar y examinarnos a la luz de esta verdad y preguntarnos, ¿hay algún ídolo dentro de mí? ¿Hay algo que estoy adorando por encima de Dios? ¿Que esté compitiendo con Él? Santiago 4-5 nos dice, Santiago compara a los profesantes cristianos como un matrimonio. Les llama almas adúlteras. Dice, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago llama adúlteros a aquellos que, llamándose cristianos, coquetean con el mundo. La comparación aquí de Santiago es la de un matrimonio. Si alguno de los dos en el matrimonio está mostrando afectos a otra persona que no sea su cónyuge, es un adúltero. ¿Está de acuerdo conmigo? No le está siendo fiel, pues ambos se deben exclusividad mutua. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, lo mismo es Dios con los creyentes. Usted, sus afectos son exclusivamente para con Dios. Por eso es que Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y por eso les llama adúlteros. Porque sus afecciones están no solo con Dios, están con el mundo también. Entonces pensemos, hermanos, a la luz de esto, pensemos y examinemos nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, ¿quién es capaz de comprender estas realidades que hemos visto el día de hoy por tu gracia? Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestras mentes y que meditemos en estas verdades al punto que transformen nuestra manera de pensar, que cambien, Señor, nuestras afecciones. Señor, solo quedamos expuestos ante la realidad que te hemos fallado, no te hemos amado ni adorado como tú mereces. Señor, te pedimos en esta mañana, oro, Señor, por este pueblo tuyo. Oro por mí mismo, Señor, para que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir el resto de vida que tú nos dejes sobre esta tierra, a vivir para ti, en su totalidad, no coqueteando con el mundo, sino solo para contigo. Perdónanos, Señor, por haber compartido nuestras emociones para con el mundo. Queremos amarte a ti y adorarte a ti. Ese es nuestro propósito como creyentes, darte gloria con nuestras vidas. Te lo pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.